de un empleo a tiempo completo. Ese mismo salario mínimo, en septiembre del año 2011, el momento de su pico, era casi 900.000. Pero el nivel actual, fíjate, es más bajo todavía que el equivalente a 400.000 pesos que regía durante los años de la convertibilidad. Esos años en los cuales la estabilidad de precios era total, incluso había una dinámica a la baja, pero en la cual el desempleo también crecía de modo galopante. Destrucción en los sectores que más empleaban, en la industria, en el comercio, en el turismo local y demás. La pregunta es entonces si el salario mínimo es este. En los últimos 10 años es más penosa todavía. ¿Querés? Hacemos zoom en los últimos 10 años. Ahí está el declive, ¿no? Desde aquel 2011 de 900.000 pesos. Estamos todos hablando de plata de hoy, ¿eh? 2015, 757.000 pesos, salario mínimo. 19, final de Macri, 580.000 pesos y hoy esos 322.000. De vuelta, la pregunta es, ¿de qué vamos a vivir? Así nomás. Porque macroeconómicamente el país puede generar divisas mediante la exportación de commodities de bajo valor agregado. La cuestión es cómo eso se traduce en supervivencia para las mayorías, cómo se traduce en empleo, si es que el gobierno tiene pensado que vivamos de un empleo. Porque también cabe otra posibilidad, que es que se imaginen una especie de distopía de planes sociales, de plataformas con empleos eventuales para algunos que se animen a trabajar de esa manera y con una pequeña minoría de empleados registrados. Dicen que no, pero bueno, la pregunta vale hacérsela. Cuando uno mira la importancia que le da a la asignación universal por hijo este gobierno, empieza a pensar que quizás efectivamente estén pensando en lo que ellos despectivamente definirían como un país planero. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en medio de un ajuste descomunal sobre todas las partidas del gasto, la asignación por hijo hoy tiene más poder adquisitivo que el que tuvo desde su creación en todo momento. Fíjate, cuando se creó por ley, allá por el primer gobierno de Cristina Kirchner, era el equivalente de hoy de 85.000 pesos por hijo. Después subió. Durante el segundo gobierno de Cristina y el gobierno de Macri, tuvo un promedio de 100.000, 103.000. Con Alberto Fernández bajó sobre todo por la dinámica de la segunda mitad, de la gestión Massa, cuando tocó un mínimo de 60.000 pesos de hoy por hijo. Pero hoy está el doble. Hoy está 122.000 pesos por hijo. Y es importante hacerlo notar, esos 107.000 son el promedio de toda la gestión Milei. Insisto, hoy está por encima de eso. Es interesante hacer notar esto porque uno de los caballitos de batalla en campaña de La Libertad Avanza era que cada quien tenía que valerse por sí mismo, que la ayuda del Estado era algo inmoral, ilegal, que la intervención del Estado era algo indeseable. Y sin embargo, no solo impulsaron la asignación por hijo a un valor que nunca había tenido, sino que la cantidad de beneficiarios tampoco paró nunca de aumentar. Tenemos otra placa sobre esto. La asignación por hijo, más la asignación por embarazo, más la prestación del plan alimentar, más el plan 1000 días, implementados estos dos últimos durante el último gobierno, hoy llegan a ese récord, 4.200.000 de asignaciones por hijo, 2.600.000 de tarjeta alimentar y 700.000 plan 1000 días. Es un montón. Estamos hablando, insisto, de niveles récord, que, dicho sea de paso, muy probablemente estén obviando los requisitos. Ni siquiera revisan el carnet de vacunación que deberían exigirle por ley a los beneficiarios de la asignación por hijo, porque si no nos explica cómo cae la tasa de vacunación a menos del 50%, ¿no? Con esta cantidad de beneficios. Bueno, lo que parece es empezar a dibujarse un esquema
donde para contener la tensión social, para evitar un desborde que pueda poner en riesgo la gobernabilidad, el gobierno pone dinero en esto, pero lo recorta en haberes de los empleados públicos, en haberes de los jubilados, lo conculca de los sueldos de los empleados privados, también presionando las paritarias a la baja. Y fíjate, de no existir estas transferencias, la pobreza sería un 10% más alta y la indigencia sería de casi el doble. Esto lo estimó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La pobreza abarca hoy a 14.800.000 personas, pero abarcaría a casi 16 millones y medio de personas sin las prestaciones que acabo de detallar. La indigencia, que afecta a 3.300.000 personas, sería de casi el doble, 5.900.000. O sea que en la pirámide que te mostré hace un ratito, lo que hacen estas asignaciones es mantener básicamente a gente que no va a ser empleada por el sector privado apenitas por arriba del umbral de inanición. ¿Es ese el país próspero que prometían los libertarios? Bueno, seguro que no. La pregunta es si nos dirigimos con estas políticas hacia esa prosperidad. El gasto en previsión social fue recortado en términos globales. Esto es lo que se incrementó, pero si mirás esta información, por ejemplo, de la consultora CP, lo que ves es que después del planchazo de inicio de la gestión Caputo no hace más que caer el gasto real en previsión social sin jubilaciones y pensiones. Si tomáramos jubilaciones y pensiones, esto sería mucho más dramático. Y fíjate los rubros, cómo se ve que la AUH tira para arriba algo que tiran para abajo las asignaciones familiares de los empleados en relación de dependencia. Eso sí, lo hicieron licuar. El resto de la política social, que también cae 22%,